Nosotros a lo largo de esta vida se nos ha encargado Dios en su gran misericordia distintas responsabilidades, ya sea lo familiar que vivimos, criar hijos, criar sobrinos, criar nietos, criar esposos, criar esposas, como el caso de Camila, criar un esposo, mantener una casa, mantener ordenada una casa, que es una lucha diaria, mantener un ministerio cuando uno ya está en los caminos del Señor. Y a lo largo de la vida, como que esto siempre va en aumento. Cuando uno recuerda la niñez, uno vivía, uno jugaba, uno corría, uno obedecía a veces a la mamá, uno no obedecía a veces a la mamá. Pero si nosotros recordamos nuestra infancia, no hay responsabilidades. Es como que todavía nuestra mente no entiende un poco cómo funciona el mundo, porque uno como niño piensa como niño y tiene la inocencia de un niño. Pero a medida que vamos avanzando, viene la etapa de tú estás estudiando, recuerda que necesitas estudiar para ser alguien en la vida. Cuando uno ya va avanzando, entra a pololear, entra a vivir, empieza a aprender que debe mantenerse para vivir en esta vida. Y así sucesivamente van aumentando los compromisos que uno tiene. Y a veces, por ejemplo, yo estuve de cumpleaños este jueves y no sé, a mí me pasa a veces que digo, ya, meditemos. Alexis de 29 años que va a enfrentar esta nueva etapa de la vida. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué haces? Y ahí yo digo, estoy trabajando, estoy casado, me proyecto con esto. Y uno medita que hay metas que uno ya cumplió, responsabilidades que ya acabaron. Me imagino ahí mi madre cuando yo le dije, madre, te dejo por una mujer. Hasta ahí llega el lado de la crianza directa y uno inicia su vida. Pero hay otras responsabilidades que siguen hasta el día de hoy. Yo ya terminé mi carrera, eso ya fue, ya estoy viviendo de ese fruto. Pero hay otras cosas que siguen. Y eso es lo que los voy a invitar a meditar pero estas responsabilidades son porque sí, o hay un propósito en estos compromisos que Dios permite que nosotros tengamos a esta altura de nuestra vida. Y por eso yo los llevo a Mateo 25 y voy a leer el versículo 24. Esta es la versión Reina Valera, que dice lo siguiente. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Los invito a orar para iniciar esta palabra. Padre amado, en tu inmensa sabiduría te pedimos que nos ayude en este momento. Necesitamos entender, aprender y comprender cómo es vivir esta vida, Señor, pertenecer a la familia tuya, Señor, en este mundo. Danos el entendimiento para comprender qué quiere decir tu palabra para nuestra vida y para nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, para acercarnos cada día más a ti, Señor, y también ayúdanos a cambiar para parecernos cada día más a ti, Señor. En lo personal, Señor, yo te pido que me ayudes a poder entregar este mensaje para que sea de edificación para tu iglesia, Señor. Y también me hable a mí, a mi alma, a mi espíritu, Señor, y a mi vida, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Todos conocemos la parábola de los talentos. ¿Pero qué es un talento? Si alguien me dice, yo no voy a la iglesia y le digo, te voy a hablar de las parábolas de los talentos. Yo pienso que un talento es una gracia que yo puedo hacer. Algunos tienen el talento para cantar, para contar chistes. Eso yo imagino imaginaba cuando empecé a leer el título de esta parábola. Yo digo, ¿por qué la Biblia habla de los talentos, esas gracias? Hasta que empecé a leer la parábola y entendí que el talento no era tanto en el sentido que uno lo ocupa cotidianamente, sino que se refiere a una moneda. Es decir, la parábola, y si lo traducimos al chileno, la parábola de los pesos.
como para que se entienda. Dice lo siguiente, versículos 14 y 15. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Yo quería entender bien la palabra, por lo tanto yo averigüé un poco de cuánto vale un talento en tiempos modernos, más el IPC, la inflación, la UF y la UTM. Fue complicado, pero llegué a la siguiente conclusión. No se puede comparar el talento a peso chileno. Así que del talento hay que ir al denario, del denario al dólar y del dólar al peso. Si me equivoco en la exactitud, me esforcé, pero es para tener una referencia. El que recibió 5 talentos, actualmente, así llevándolo a la actualidad, hablamos de 160 millones de pesos. El de 2 talentos equivale a 72 millones y el de 1 talento a 36 millones de pesos. Yo digo que puede ser más, debido a que últimamente la vida aumentó su valor para vivir. Pero en el fondo lo que quiere decir esta parábola, que cada siervo recibió mucha, pero mucha plata. Es decir, que estos siervos no iban a tener problemas para vivir debido al dinero que les dejó su Señor. Pero en estos 2 versículos, aparte de que les dejó bastante dinero, hay algo clave que está en el versículo 15. Y a cada uno le entregó conforme a su capacidad. Aquí estaba hablando de un señor que conocía bien a sus siervos, sabía qué habilidades tenían, sabía qué podían hacer y qué podían lograr. Sabía que el que recibió 5 talentos se la podía con los 5 talentos. O sea, no fue al azar, hay un conocimiento de parte del Señor. Así que hay que partir de que la parábola inicia que se entregó conforme a sus capacidades. Y cuando uno escucha eso, ¿qué versículo nos recuerda? Conforme a sus capacidades. Uno vive y recibe carga, no más carga de la que puede llevar. Por lo tanto, aquí en esta parábola se aplica este principio. Nadie recibió más de lo que podía administrar. Obviamente sabemos que el Señor era Dios, pero aquí los ejemplificó como un Señor. Entonces, estos siervos recibieron algo que sí podían manejar, sí podían administrar y sí podían multiplicar. Si seguimos avanzando, explica que el que recibió 5 talentos, ¿qué le pasó con él? Y recibió. El que tenía 2, ¿qué hizo? Lo multiplicó y recibió. Y si saltamos al versículo 18, nos cuenta qué hizo el que recibió 1. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Para la práctica de aquel entonces era común enterrar las cosas, porque para los funerales o ceremonias se enterraba. Quizás para nosotros nos hace más sentido, cuando recibió el talento lo guardó bajo el colchón. Quizás para nosotros es más común eso. Y si nosotros guardamos la plata en el colchón, ¿se multiplica? ¿Vieron la noticia de un hombre que juntó en el colchón mucha plata y los hijos, como regalo de cumpleaños, adivinen qué hicieron? Le compraron un colchón bueno y el nuevo y el viejo hasta el día de hoy están muchos buscando en la basura ese colchón. Por lo tanto, cuando uno guarda el dinero debajo del colchón, no se va a multiplicar, no se va a mover, siempre va a estar ahí, estático. Y esto hizo esta persona, lo enterró. Sabía dónde estaba, no lo olvidaba
y sabía que al momento en que llegara el Señor debía desenterrarlo y encontrarlo. Es decir, se mantuvo algo que se llama el status quo, ni muy allá ni muy acá, sino tal como lo que yo recibí, devuelvo, ni más ni menos. Pero esto llevó a una consecuencia, o la pregunta: ¿por qué decidió guardar la plata bajo el colchón? Hablamos de 36 millones de pesos. ¿Quién guarda 36 millones de pesos debajo del colchón? Miedo, envidia, baja autoestima frente a los otros que recibieron más, cuestionamientos propios. Esto en el fondo provocó la siguiente situación, y ahí vamos al versículo 24 y 25. Porque el Señor regresó, y en el versículo 24 llega esta persona, después de pasar del que ganó 5, el que ganó 2, en el 24 llega esta persona. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Esta persona en el fondo dijo: Señor, me diste mucho. Esto es tanta plata que no sabía qué hacer con ella. Tenía miedo de que si la invertía, la perdía. Tenía miedo que si la perdía, usted me retara, Señor, y me pasara algo peor. En el fondo eso pasó. El Señor le entregó esta plata y tuvo miedo. Y aquí, además de eso, dice: y además, Señor, es porque tú eres así, porque tú me mandaste a hacer algo imposible. Por eso viene la frase con la cual empecé. Se conoce que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Alguien puede sembrar donde uno no tira semilla? ¿Uno puede cosechar donde uno no sembró? Es decir, le dijo al Señor: usted me envió a un lugar donde era imposible hacer algo. Además de tener miedo, culpa al Señor de lo que hizo. Es decir, entonces, que el amo era malo. ¿El amo cometió el error de haber confiado en él ese dinero? ¿O fue el siervo que tomó mal el presente que le dejó el Señor o lo que le confió? Pero eso es algo que nosotros recibimos a diario, queramos o no queramos, y por eso partí al principio diciendo qué responsabilidades tenemos. Hay cosas que a veces elegimos y otras veces cosas que llegan. Nosotros escogemos la familia a la cual llegamos. El Señor nos envía una familia. Hay momentos donde, no sé, uno dice: yo elijo cuándo tener hijos, y otro dice: no, llegó de la nada. Pero hay momentos donde nosotros recibimos ascenso de trabajo, un vecino nuevo, una crisis económica, llámelo como quiera. Pero sí, siempre recibimos algo. ¿Y quién envía ese algo? ¿Quién lo permite que nosotros lo tengamos? Dios. O sea, tal como este Señor le dio un talento a su siervo, el Señor también nos da, quizás no se llaman talentos, tienen otros nombres, pero sí nos da algo para que nosotros lo tengamos y nosotros lo multipliquemos y lo trabajemos. Pero al igual que el siervo, a veces tenemos miedo. Señor, me diste un título, pero no me siento capaz de ejercer esta profesión porque siento que no aprendí mucho. Señor, me diste un hijo o una hija y no me siento capaz de criarlo. Señor, me diste estos padres, pero me cuesta obedecerlo porque no estoy de acuerdo cómo ellos viven. Señor, me pusiste este amigo que es muy diferente a mí y no creo que pueda mantener la amistad para trabajar en él.
me diste esta vida en este lugar y siento que no es mi lugar. Eso es el miedo que nosotros enfrentamos como seres humanos y pecadores, debido a que nosotros no entendemos por qué vivimos esto, pero aún así estamos ya asumiendo y viendo cómo trabajar con esto. Si seguimos leyendo una vez esta conversación que tuvo el siervo con el Señor, donde él le pidió rendición de cuenta, el Señor responde como con las mismas palabras que el siervo usó con él. Versículos 26 y 27. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que escojo y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. En el fondo el Señor le está diciendo: si tú dices que te pedí esto, ¿por qué no lo hiciste? Si tú sabías que al llegar este día yo te iba a retar, por así decirlo, ¿por qué no hiciste nada? Si tú sabías las consecuencias de aquello, ¿por qué te quedaste e hiciste esta acción? ¿Por qué, en el fondo, por qué no hizo lo que según él era imposible? Porque él ya tenía muy claro cuál era la consecuencia de no hacerlo. En el fondo, el Señor ocupó las mismas palabras para responderle a este siervo. Y si nosotros seguimos avanzando en el versículo 28 y 30, aquí viene como la explicación de la parábola, donde Jesús, quien estaba contando esta parábola, dice ya: yo les explico qué quiero decir con esta frase, esta historia, 28 y 30. Finalmente, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y a aquel que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. En el fondo es como: bueno, tú no recibiste, aquel que sí trabajó se les será dado a aquellos que se te encargó. Palabras fuertes, potentes y sin anestesia, como decimos, que el Señor Jesús entregó a aquellos que lo escuchaban. Y ahí viene la reflexión personal, es decir, Señor, tú en esta época le dijiste con esta palabra a estas personas que te escucharon, pero nosotros, Chile, Chillán Viejo, hoy, 19 de marzo, 12:18, ¿qué nos quieres decir con estas parábolas? ¿Qué nos quieres decir a nuestra vida? El Señor a cada uno nos ha dado talentos, traducido, oportunidades. Cada uno, independiente de la edad, en este momento tiene oportunidades para servir al Señor. Cada uno de ustedes recibió conforme a su capacidad. Cada uno no tiene ni más ni menos. Tiene lo justo y necesario en sus manos, en su vida. Todo lo que ustedes están viviendo lo pueden soportar y pueden salir victoriosos. Eso es una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control y Dios no va a dar más cargas de la que ustedes puedan aguantar. Pero la lucha está en que nosotros dudamos, en que nuestra fe flaquea y a veces por miedo decidimos no tomar la oportunidad y dejarla pasar. En el fondo, guardar el talento bajo el colchón. Pero ¿qué pasa si nosotros no tomamos esta oportunidad de servir a Dios? ¿Qué pasa si el Señor nos puso una persona para hablar del Evangelio con Él? ¿Qué pasa si yo no hablo con Él y pasan 30, 40, 60 años? Esa persona va a partir de este mundo en algún momento. Y la oportunidad que Dios dio para que Él conociera del Evangelio, debido a nuestro miedo, puede causar que Él nunca haya conocido de Él. ¿Qué pasa si yo descuido mi trabajo y hago un mal trabajo?
Como consecuencia, uno puede ser despedido. ¿Qué pasa si yo no soy un buen esposo? Como consecuencia, la relación se puede ir desgastando y uno puede terminar separado. El Señor nos da muchas oportunidades para servirle a Él, pero por miedo dejamos pasar las oportunidades o dejamos de valorar lo que nosotros tenemos en este momento. Todo lo que ustedes tienen ahora es dado por gracia divina, con el fin de amar y ayudar a los demás. ¿Por qué? Porque cuando alguien ama, recibe riqueza, pero no es la que de este mundo, que uno dice, sea un buen empresario para ganar mucha plata, pon tus necesidades sobre los demás. No habla esta parábola de aquella riqueza, sino que cuando uno ama, uno se enriquece, porque sirve al Señor, y el Señor tiene muchas promesas. Cuando habla de las riquezas, no referente a la prosperidad material, sino que uno guarda tesoro en los cielos, sino que cuando uno da un genuino amor, también las personas se dan cuenta y responden de la misma manera. Aprovechar estas oportunidades enriquece en este mundo también. Uno puede ver cómo el Señor también utiliza y responde. Porque, y aquí vamos al ejemplo, la parábola. Cuando el que recibió 5 talentos, invirtió los 5 talentos, ¿tuvo que recibirlo después de que vino el Señor? ¿O lo recibió antes que llegara el Señor? Él invirtió los 5 talentos. ¿Cuándo recibió los 5 talentos? ¿Antes o después de que llegara el Señor? Es decir, y ahí va la referencia, antes de la llegada del Señor, Él recibió el fruto de los talentos, mientras Él estaba vivo, y después rindió cuenta. Nuestras oportunidades también tienen fruto en este mundo que aún vivimos, en el cual todavía estamos habitando. Por lo tanto, aprovechemos las oportunidades de servir. Cada uno debe ser fiel en el uso de las oportunidades de servicios que el Señor le ha dado en esta vida y le sigue dando en este tiempo y en esta etapa de su vida. Todos tenemos oportunidades distintas. Yo tengo distinto, la hermana Nelly tiene distinta, James tiene distinta, Isé, mi madre tiene distinta, el pastor. Pero todo tiene el mismo fin. Todo llega a lo mismo, todo llega al mismo Señor. Todo va hacia allá, todos vamos y llegaremos a ese momento de rendir cuenta al Señor. Pero debemos creer, cuando hablan, el Señor nos ha dado dones, el Señor nos ha dado capacidades, el Señor nos ha dado esto, otro, debemos creer que es así. Si el Señor le dio don de enseñanza, enseñe. Si el Señor le dio don de predicar, predique. Si el Señor le dio don de servir, sirva. Pero debemos utilizar los talentos que el Señor nos dio en esta vida. No lo guardemos, no tengamos miedo, no nos avergoncemos tampoco. Que no sigan escondidos en nuestra habitación, que no sigan escondidos en esta iglesia. Los talentos están para usarse, porque la negligencia no tiene recompensa. Si no se utiliza, no esperemos que ocurra nada. Si yo tengo el talento de predicar, pero no predico, no va a pasar nada. Y el Señor dirá, bueno, si usted no predica acá donde lo puse, tendré que traer a otra persona. Pero el no utilizar los dones también es una omisión a nuestro llamado, que es expandir el Evangelio. No ocultemos lo que el Señor nos regaló a cada uno de nosotros. No desperdiciemos las oportunidades que el Señor nos está dando en este momento. Todavía estamos aquí, todavía el Señor no ha llegado, por lo tanto nosotros como siervos debemos seguir trabajando, debemos seguir multiplicando nuestros talentos.
Por lo tanto, ese es el llamado y la reflexión que les invito a tener el día de hoy. Primero, saber cuáles son mis talentos. Si no sé cuáles son mis talentos, lo estoy buscando, hablando, orando, buscando desesperadamente qué es lo que el Señor me envió. Segundo, si ya tiene claros sus talentos, ¿lo está utilizando? ¿Está aprovechando todas las oportunidades? Tercero, si lo está utilizando, amén. Sigue así y anime a otros a seguir. Pero si no es así, está a tiempo. El Señor siempre está llamando, el Señor siempre está recordando, el Señor siempre está perdonando. Y algo que aprendíamos el miércoles era, siempre hay un proceso de arrepentimiento. Y siempre esto es algo de la vida. Cada uno sabe en qué etapa está respecto a este tema. Así que los invito a orar en este momento de forma individual ante el Señor. Oren según cómo están. Dame más fuerza para seguir trabajando. Dame revelación para saber cómo servir. Les voy a dar un tiempo para que oren al Señor. Y después yo voy a levantar para finalizar la oración. Oremos. Padre, tu palabra ha dicho que tú a tu iglesia la has llenado de dones, siervos, para que algunos sean cabeza, manos, pies. Pero también tú nos llamas a ser responsables con aquello, a utilizarlo, no a ocultarlo ni a avergonzarnos de él, e incluso echarte la culpa a ti, Señor, de que ese talento no lo puedo utilizar. Padre, aquellos que alguna vez no utilizamos nuestros dones, sabiendo que debimos haberlo utilizado, e hicimos esta omisión, te pedimos perdón. Perdónanos, Padre, por no haber actuado en esa oportunidad. Perdónanos por haberte fallado aquel día. Perdónanos por habernos equivocado. Pero también bendice a aquellos que esforzadamente están trabajando y utilizando los talentos y ven alrededor que no hay ningún fruto, que no hay sentido en seguir trabajando. Te pido que les des consuelo a sus corazones, que de alguna manera reafirmes su fe, que todo lo que ellos están haciendo en este momento va a tener su fruto en su momento, Señor.
que no bajen sus brazos, Señor. Dale mucha más fuerza, Señor, para que sigan perseverando en el uso de los dones que le diste a ellos, Señor. Para que esas personas en algún momento sean alcanzadas por tu palabra y lleguen aquí a tu familia, Señor. Bendice a aquellos que no están en este momento, para que tú también de alguna u otra forma los ayudes a reflexionar sobre este tema. Ayúdanos a ver ahora esta semana, este tiempo y en esta vida, Señor, a visualizar más claramente y de manera intencionada las oportunidades que nos estás dando en esta vida y en este momento. Todo tiene su tiempo, pero ahora ayúdanos a vivir este tiempo de hoy, en este día y a esta hora, Señor. Tú haces el milagro, tú mueves corazones, tú nos movilizas, Señor. Por eso oramos e intercedemos y te entregamos todo absolutamente a ti. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.